Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte del tema interrogatorio de testigos. El interrogatorio debe ser claro para que los testigos lo entiendan, distribuido en varias preguntas que a su vez deben ser precisas, comprender un solo hecho o punto, no incluir valoraciones ni calificaciones a menos que se trate de interrogatorio de peritos, y no incluir preguntas sugestivas, insinuadoras de la respuesta, ofensivas, vejatorias o capciosas. Son preguntas sugestivas las que sugieren al testigo la respuesta que debe dar. Este tipo de preguntas, además de prohibidas, no son recomendables desde el punto de vista estratégico. Recordemos que por medio del interrogatorio pretendemos acreditar nuestras proposiciones fácticas, objetivo que se alcanza en mayor medida cuando es el testigo el que declara espontáneamente, mientras que si es el abogado el que entrega la información, el testigo pierde credibilidad. Son preguntas capciosas, aquellas que por el modo en que se plantean inducen a error al testigo. Puede tratarse de preguntas muy largas y subordinadas que dificultan que el testigo entienda lo que se le pregunta, o bien de preguntas que a su vez contienen otras preguntas. En algunas oportunidades, las preguntas sugestivas son una muestra de poca experiencia o habilidad del abogado en el interrogatorio, pero en otras oportunidades, este tipo de preguntas pueden ser una estrategia no permitida para arrancarle al testigo una respuesta que de otra manera no hubiese dado. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, según el grado de libertad que le otorguen al testigo para definir el contenido de la respuesta, pero ambas son permitidas siempre que no sugieran una respuesta determinada. Estratégicamente, las preguntas abiertas tienen la ventaja de darle el protagonismo al testigo, haciéndole ganar credibilidad. Pero también tienen sus ventajas, por ejemplo, que el testigo se refiera a asuntos impertinentes que tornen confusa su declaración. Es por ello que en la mayoría de los interrogatorios será necesario utilizar ambos tipos de preguntas. Lo recomendable es abordar cada tema de la forma más abierta posible, para luego ir intercalando preguntas más cerradas a la medida que queramos enfocarnos en detalles o asuntos más precisos. Será necesario intercalar preguntas cerradas cuando el testigo no entregue información precisa, ya sea por olvido, nerviosismo o por cualquier otro motivo, cuando se desvíe hacia asuntos ajenos o irrelevantes, o que se desoriente en la cronología del relato, o bien cuando el testigo declare en términos poco claros. Para finalizar, vamos a repasar brevemente algunas buenas prácticas para la producción de la prueba con nuestros testigos. No escriba las preguntas. La práctica de la prueba testimonial es un ejercicio dinámico que requiere flexibilidad y debe desarrollarse con fluidez. Preparar un par de preguntas puntuales no es una buena decisión. Lo recomendable es utilizar una guía con los temas sobre los que versará el testimonio, es decir, sobre las proposiciones fácticas para las que el testigo fue ofrecido y sus áreas relevantes de acreditación. Escuche atentamente al testigo. El objetivo principal del abogado en el interrogatorio es obtener respuestas que constituyan información de calidad para el caso, para lo cual es fundamental escuchar al testigo. Si por el contrario, el abogado se concentra en la siguiente pregunta que debe formular, se pierde la calidad de la información. Adelántese a la contraparte. Si la contraparte conoce los puntos débiles que pueda tener nuestro testigo, de seguro los utilizará en su contra. Ante este eventual problema en el interrogatorio, debemos darle al testigo la oportunidad de dar una explicación. Si ignoramos el problema y lo dejamos en las manos del litigante contrario, pondríamos al testigo en la imposibilidad de explicarse frente a una serie de preguntas tendientes a desacreditarlo.
Use un lenguaje claro y concreto. El objeto de la prueba son los hechos y no el derecho, por lo que las preguntas deben ser planteadas en un lenguaje natural y cotidiano, que no confunda al testigo, para que no se pierda la calidad de la información. Seleccione y prepare a los testigos. Conocer de previo, en la fase de preparación y estudio del caso, lo que cada testigo sabe nos permitirá acceder a detalles sobre los hechos que puedan ayudarnos a perfeccionar e incluso a modificar nuestra teoría del caso. Conviene además ayudar a los testigos a tener la imagen clara de lo que enfrentarán. Muchas veces es la primera vez que van a rendir su testimonio y podrían sentirse intimidados. En este sentido, reunirnos con los testigos de nuestro cliente no es una actividad prohibida y no tendría por qué perjudicar su credibilidad. Se trata de una actividad que se realizará en el cumplimiento de nuestros deberes como abogados, pues corresponde a los abogados y no al cliente la responsabilidad de determinar la utilidad de los testigos para probar nuestra teoría del caso. Muchas gracias.